Hola, ¿cómo están? Hola Ernesto, hola Adriana. Ya Hola, les buenas tardes. activé la cámara, se escuchan muy bien los dos. Muy Gracias. bien. Pues bienvenidos todos. El día de hoy vamos a tener una charla con Adriana Mezcua, Norman Ernesto. Ya algunos ya lo conocen porque ya es la segunda vez que van a estar con nosotros, pero aún así les voy a platicar un poco sobre ellos, les voy a leer la semblanza. Veamos. Ay, aquí les tengo. Ahí va. Adriana Mezcua es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene una maestría clínica psicoanalítica, una maestría en ética para la construcción social en España, es coach ontológico por The New Fear Group, está certificada como instructora en Gatekeeper para prevención del suicidio, trabaja en la Dirección de Bienestar y Consejería del TEC de Monterrey y también realiza investigación psicoeducativa en contextos universitarios. Y Norman Ernesto Ramírez es licenciado en Psicología por la Autónoma de Nuevo León, tiene una maestría en Psicología Clínica, es instructor certificado como Gatekeeper en prevención del suicidio, psicoterapeuta y supervisor clínico, es experta en evaluaciones psicológicas y también es tutor académico y profesor del TEC y profesor de psicología en el TEC Milenio. Entonces, pues no les quito más tiempo, les dejo el micrófono y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas Gracias. gracias, Aurora. Vamos a compartir nuevamente, bueno, una Sí, presentación con ustedes para que nos vayan siguiendo, pues, el hilo de la conversación. Ya lo pusiste tú, ¿verdad, Norman? aquí está ya. Bueno, si le quieres pasar la otra, bueno, pues el título de nuestra charla, ¿no? O sea, pensar en todas estas acciones, estas situaciones que estamos viviendo todos, y que si lo ponemos en un contexto así muy cotidiano y muy al alcance de todos, fíjense, yo lo que hago es, bueno, hacemos esta búsqueda de, bueno, cómo estamos como héroes o heroínas en este contexto en el cual, pues, unos con mayor dificultad, otros de una manera, pues, más fluida, andamos esta cuarentena. Y fíjense, la primera definición que encontramos tiene que ver con cómo cuando hablan de héroes o heroínas, son personas como tú, como yo, que tienen que hacer alguna hazaña importante, extraordinaria, dice aquí, pero que además pues le agregan un valor. Esta definición es muy sencilla, pero desde mi punto de vista, pues agrega una tremenda fuerza realista a lo que hoy nos toca vivir. Y entonces aquí vemos, ¿no? Desde el que tiene que salir por una situación importante y que va protegido, protegiéndose y protegiendo a los otros con estas mascarillas, el respetar los espacios, el lavado de las manos, estas ciudades solas, ¿no? Donde ya muy poco se ve tránsito, afortunadamente, en las calles. Pero también existen estos otros héroes, o sea, donde los que sí tienen que salir, los que tienen que seguir sus labores y que gracias a ellos, pues, toda toda la sociedad se mantiene más o menos estable, ¿no? Las personas que pasan a recoger la basura 1 o 2 veces por semana en nuestras casas, los médicos y los maestros y, bueno, una serie de personas que sería complicado poder nombrarlas. Pero finalmente aquí lo importante de la fuerza, del realismo que tiene estas imágenes en nuestra cotidianidad, porque finalmente somos personas, o sea, somos personas que estamos haciendo acciones, estamos realizando acciones extraordinarias, las pondría yo sí en ese orden de importancia, pero estamos aportando valor, estamos aportando valor de muchas maneras y de muchas aristas y desde cada una de nuestras grandes o pequeñas acciones. Y aunque no nos veamos, porque estamos muchos de nosotros en nuestras casas, pues finalmente la ausencia también es presencia y es una manera en la que nosotros seguimos colaborando con esta causa, ¿no? Entonces, qué buena manera de comenzar con este título de nuestra plática el día de hoy, en donde es, bueno, seguir abrazando la prueba y pues es el camino que tenemos todos los que estamos colaborando para que esto suceda.
Dice, bueno, hace algunos días platicábamos Norman y una servidora sobre algunos elementos importantes, ¿no? Del bienestar, sobre todo apuntalando esta parte del bienestar, de la resiliencia, de cómo buscar ciertos elementos para la estabilidad, para el bienestar personal, pero también el de los otros. Y pues algunos ya tenemos más de 30 días en nuestras casas sin salir o salir escasas ocasiones, y hacer este recuento de cómo estamos hoy, ¿no? O sea, tomarnos los minutos para saber cómo, cómo estoy, cuáles son las emociones que ahorita embargan mi proceso, me determinan mi proceso, pero también cuáles son los pensamientos, ¿no? Desde dónde yo pienso mi día a día, cómo me relaciono, si estoy con alguien más en este pequeño espacio que es nuestro hogar, nuestra casa. Y pues aquí vemos algunas frases ocurrentes que vinieron a la mente cuando armamos esta idea de una especie de checklist así muy general. Y pues podemos ver frases así en negro que probablemente sean de interés y que vamos a mencionar a lo largo de esta charla, donde podemos ver, por ejemplo, un tema de dónde estoy, no estoy en la ansiedad, estoy en el miedo, en el agobio, estoy en el sufrimiento, o estoy, sí, siempre, ciertamente pasando por un proceso real que estamos de alguna manera viviendo todos en mayor o menor medida, pero con cierto nivel de dolor, porque bueno, pues finalmente es una parte real, no la podemos negar, está aquí, nos está acompañando. No sabemos también cuánto tiempo más vaya a durar. Estamos obviamente pues siguiendo todas las indicaciones que tenemos al alcance de nuestras autoridades para que esto se dé. Pero bueno, parece ser como que en ocasiones pudiéramos sentir como esa sensación. Yo lo pondría así en términos de un duelo como una sensación de un duelo, pero no resuelto, porque está ahí y no pasa algo que va a pasar en algún momento. Y esa situación un poco de incertidumbre, pues de qué lado nos pone, ¿no? Del lado de la angustia, del miedo, o nos lleva un poco a trabajar de una manera muy consciente y de una manera muy intencionada a trabajar, por ejemplo, en ver oportunidades, en estar más empáticos, más en comunicación con nosotros mismos, con los demás, sentir ciertos niveles de serenidad. O sea, no queremos decir con esto que vamos a abandonar la idea o vamos a anular lo que estamos viviendo, pues no, porque es parte de una realidad. Pero cómo lograr que esa parte del enfoque, de seguir viendo oportunidades, la parte de la serenidad nos siga acompañando de una manera consciente. Eso sí lo tengo que hacer yo de una manera consciente, de una manera clara e intencionada, como era lo que comentaba. Y vemos esta imagen de las palmeras. Yo hace unos días veía un pequeño video que si lo tienen oportunidad de verlo ahorita por el tiempo, creo que no va a ser el mejor momento, pero búsquenlo así, tiempo de palmeras. Y realmente es esto, o sea, como estas palmeras inmensas, ¿no? Llega un momento donde el aire las doblega tanto a un momento donde creemos que ya se van a romper, ¿verdad? Pero justamente eh, ante este ambiente incontrolable, vamos a decirlo de esa forma, pues nuevamente la palmera vuelve a su lugar, ¿no? Vuelve pues más fuerte, más estable. Y justamente creo que es por ahí a donde tenemos que enfocarnos. Yo sé que no es sencillo, pero si lo hacemos de una manera consciente e intencionada, igual que la palmera, vamos en el momento que pase todo esto, porque por supuesto que va a pasar, pues poder ser como esa palmera que vuelve a su lugar de una manera más fuerte, más espléndida, ¿no? Yo creo que este es un momento para prepararnos precisamente para lo que viene después.
Ahí está un reto muy, muy, muy importante por cumplir. Vamos por acá. Rescato algunas palabras, rescatamos las palabras, por ejemplo, ansiedad, sufrimiento, el amor, la oportunidad, el dolor. Puede haber muchas más, pero estas serían así como las antítesis de cómo estoy el día de hoy, y hacer esa reflexión es importante. Vamos a ver por acá otra imagen de cómo podemos empezar a darnos cuenta, como por ejemplo la neurociencia, una ciencia relativamente muy, muy joven, la psicología misma nos indica desde diferentes contextos, de diferentes conceptos, pero cómo, bueno, finalmente las personas, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser, de ver el mundo, tiene una connotación 40% genética y 60% está dada por todos estos contextos, ¿no? Con los contextos, los aprendizajes, el momento que nos toca vivir, nuestra familia, nuestro entorno. Pero me llamaba la atención, y por eso lo trajimos acá a esta charla con ustedes, cómo hay toda esta ciencia de la epigénesis, que forma parte de la neurociencia. Precisamente lo que nos indica es esto, el valor tan poderoso, tan tremendo que tienen nuestros pensamientos y nuestras emociones para modificar nuestra genética, ¿sí? Seguramente que hace décadas pues no podíamos ver esto, no podíamos afirmar esto, porque no teníamos los avances tecnológicos, científicos, para realmente decir esto como una afirmación de cómo si nosotros somos capaces de cuidar estos pensamientos que surgen en mi día a día, estas emociones que voy presentando en mi proceso, me hago cargo de ellos, puedo yo de una manera autónoma, a través de la epigénesis, precisamente, modificar mi genética. Imagínense que qué importante es esto. Entonces, hablar de un 40-60 desde la mirada de la neurociencia o la epigénesis, en este caso, pues ya resulta insuficiente. No podemos darnos cuenta cómo cada vez más esta posibilidad de plasticidad cerebral que tenemos puede hacer que nuestros comportamientos, nuestras decisiones, nuestras maneras de ser sean en un futuro o de una manera constante más apegadas a la parte de quererlo hacer de esa manera para poder modificar nuestra genética. Entonces, ¿por qué decimos todo eso? Pues porque es, por lo tanto, doblemente importante hacernos consciente de esto que estamos sintiendo, esto que estamos viviendo. No lo negamos, como decía hace un momento, pero sí trabajar con ello de una manera focalizada en esta posibilidad de podernos reinventar, de poder generar conexiones distintas con nosotros mismos, obviamente. ¿Para qué? Bueno, pues también para, además de nuestro bienestar, lograr y apoyar también el bienestar de otros, ¿sí? Y hace un momento, cuando les decía este tiempo de palmeras que le llamaba, y que decíamos, bueno, hay frases importantes que pudiéramos destacar. El doctor José Ortega, bueno, es Mario Piu, no sé, tal vez algunos lo hemos escuchado por ahí en algunas pláticas en internet. Me gusta mucho porque él habla de algo que se me hace muy importante en este momento. Y él lo que comenta es que en toda crisis hay una O oculta. ¿Y cuál es esa O? Pues la O oculta es la O de la oportunidad, ¿no? Nada más que no la vemos, pero está ahí. Y también cómo ante estos procesos que nos toca vivir,
pues, ¿cuáles son las emociones que pudiéramos apuntalar para nuestro bienestar? Y aquí se me ocurre pues rescatar el tema de recuperar el amor en diferentes procesos, diferentes maneras de expresarlas y ponerlas en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, como ya lo comentábamos hace un momento. Pero finalmente el amor, igual que otras emociones, pues no tienen espacio ni tiempo, no están supeditadas a algo en particular, excepto a que tú pues las convoques, ¿no? Las incluyas de una manera consciente en tu proceso, en tu vida, en tu día a día. Y pues aquí vemos algunas ideas que también ya mencionábamos la charla pasada, en términos, por ejemplo, del altruismo, ¿no? Es una manera de amor, finalmente, el altruismo, el dar. Pero también, por ejemplo, el tener un propósito, darnos a la tarea de día a día, perfilar y proponernos un propósito de ese día, de esa semana, de ese mes. Pero también, por otro lado, el amor puesto en este concepto de agradecimiento, ¿no? Que podamos también seguir con ese ejercicio, esa manera de restablecer esa comunicación con nosotros mismos, con los otros. El respeto también es una manera de amor, de convocar al amor, la cooperación, sobre todo ahorita que seguramente no somos los únicos que lo hemos comentado, pero como pues pandemias como esta nos convocan a la cooperación, no hay otra manera de salir de ellas más que a través de la cooperación, colaborando con las personas que conozco, pero también incluso con personas que no voy a ver jamás en mi vida, pero que sé que están ahí porque forman parte de mi entorno, de mi mundo, el mundo en el que estoy. Pero también, bueno, darle esta inspiración, ¿no? A lo que hago, cómo lo hago, conectarnos amorosamente con los demás, inclusive a veces esas demás personas que inclusive ya no están con nosotros, ¿sí? Convocar a esa parte de nuestra propia historia familiar que seguramente todos tenemos, figuras importantes en nuestra vida, en nuestra existencia y que nos han heredado fortalezas, ¿no? Entonces, este momento es un momento para eso, para hacer contacto con estas personas que a lo mejor ya no están, pero que han formado parte importantísima, fundamental de lo que somos. Entonces, recuperar ese amor también, por eso les decía que el amor, tal como lo estamos manejando acá, pues no tiene ni espacio, ni está supeditado absolutamente a nada, solamente al hecho de que tú lo convoques de una manera clara y consciente. Y también, por otro lado, también el amor como esa manera de parar, ¿no? De ralentizar, que es el término que se usa hoy mucho para decir el parar, el detenernos. ¿Por qué? Porque hace poco escuchaba a un conferencista que decía que él se topó un día contándole a sus hijos el cuento de Caperucita en 5 minutos, ¿no? Se encontró una versión corta de cómo contarle a su hijo Caperucita Roja en 5 minutos. Entonces, él estaba fascinado. Pero cuando su hijo le comenta y le dice, oye, papá, es que así no va el cuento, o sea, que te estás pasando partes, el papá se detiene y dice, híjole, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Qué estoy haciendo con esa relación de amor con mi hijo, donde tengo que apresurar todo para seguir con lo que viene, cuando tal vez ahora es el momento de experimentar también esas aproximaciones con nuestros seres queridos desde esta perspectiva de por qué contar los cuentos cortos cuando podemos contar los cuentos largos? Y también, fíjense, me acuerdo en este momento de una joven, Magda, que me decía que ella tuvo una intervención de una operación que puso en riesgo su vida. De hecho, pues estuvo mucho tiempo en cuidados intensivos porque realmente estaba ya en un proceso donde pues estaba entre la línea de la vida y la muerte. Y
Después de un par de semanas llega el doctor que la operó, que le hizo la intervención y le dijo, Magda, quiero hablar contigo. La medicina, la ciencia ya hizo todo por ti. Ya no podemos hacer nada. Lo único que te queda es tú hacer lo que puedas para continuar viviendo. Y Magda se quedó callada porque decía, ¿cómo me piden esto si estoy aquí encerrada en este cuarto de hospital de 3x3 y me piden que yo me haga cargo de algo que yo no puedo? ¿Cómo me voy a poder hacer cargo de eso? Y curiosamente, ella recordó que escribir era una manera. Y hoy Magda afortunadamente vive y está bien. Entonces, vemos cómo esas pequeñas experiencias de vida y estos intentar hacer pequeñas cosas a los que a lo mejor a veces no le damos valor, pueden significar el ancla de vida que yo necesito en este momento. Entonces, podernos atrever a eso, ¿no? Experimentar estas maneras de recuperar el amor y ver las herramientas que yo puedo utilizar para poder estar aquí. Pasamos a la otra imagen. Digo, básicamente también pensar que también lo que les decía, sin embargo, no podemos pasar de alto que a veces, o sea, ciertamente existe un peligro y a veces estos peligros nos llevan a un estrés exacerbado, a una ansiedad, a un miedo, porque sentimos amenaza. O sea, eso no lo vamos a poder, vamos a decir, eliminar. Es parte de nuestra naturaleza, es lo que nos tiene a salvo cuando hay un riesgo, un peligro inminente en nuestras vidas. Sin embargo, cuando hay pensamientos catastróficos, presencia de pensamientos catastróficos y que nosotros podemos advertirlos, ahí sí es importante hacer uso de nuestra reflexión y de nuestra capacidad como ser humanos de poder hacer esta situación de, a ver, este pensamiento está muy fuera de los hechos, o sea, no pertenece a un pensamiento de un hecho real, ¿sí? Y hacer este ejercicio por conectarnos nuevamente por lo que estábamos haciendo, tratar de que esa acción que estábamos haciendo nos lleve nuevamente a un espacio de un pensamiento diferente, un pensamiento más equilibrado, donde podamos nuevamente pues seguir apegados a la parte del amor y de la parte racional, o sea, ambas partes, la parte racional, que es una característica del ser humano, pero también las emociones, y en este caso rescatamos el amor, en las diferentes acepciones, como ya lo comentábamos. Pero fíjense también, es muy importante que si nosotros estamos antecedidos con un tratamiento psicológico, psiquiátrico, pues este es el momento también de redoblar ese proceso, ¿sí? O sea, seguir con mi apego al tratamiento, seguir con las indicaciones de mi médico, de mi psicólogo, de mi psiquiatra, y pedir ayuda cuando lo necesite. O sea, sí tener muy, muy presente esto como parte de todo de esto. No podemos negar, más bien es reforzar cómo estar mejor ante este proceso que todos estamos viviendo. Y agregaría también que muchos somos pues cuidadores, ¿no? Cuidadores de alguien más en casa. Si estamos con alguien, lo mismo que ese otro alguien es cuidador nuestro. Pero sobre todo cuando, por ejemplo, tenemos niños, tenemos adolescentes en casa, que ellos pues todavía les falta algún proceso de maduración para entender bien y de una manera más acabada y total eso que estamos viviendo, esta pandemia que es de orden mundial. De repente, bueno, pues también el que nos noten a nosotros adultos, nos noten alterados, nos noten ansiosos, nos noten con estos niveles de incertidumbre incalculables, pues puede ser que ellos también empiecen a ser receptáculos de eso que nos empieza a suceder a nosotros, ¿no? Entonces, por eso mismo es importante eso, por eso mismo es
Importante trabajar con estos elementos que estamos y que vamos a seguir mencionando, porque necesitamos que los chicos, nosotros seamos un referente para ellos, ¿sí? Un referente de contención, un referente para contarles ese cuento largo en la noche, si todavía estamos en esa etapa donde contamos un cuento, irnos por la versión larga y no por la versión corta, haciendo mención a lo que mencionaba hace ratito de ralentizar los tiempos. Pero también darles como esa validación de lo que ellos sienten, lo que ellos piensan es válido, es importante que lo expresen y no podemos menospreciarlo o no podemos negarlo o no podemos ridiculizarlos. Al contrario, yo creo que justamente este es el momento de poder validar que eso que ellos sienten pues es igualmente genuino y que las respuestas que reciban de nuestra parte o de parte de un adulto, del cuidador, pues sean respuestas, si bien siendo reales, pero concretas, pero también a través, de lo que hemos dicho también en varias ocasiones, fuentes confiables de información. A veces, siguiendo con nuestra próxima imagen, a veces caemos en la cuenta de que también nos aburrimos, ¿no? De que, ay, estoy aburrido, ¿qué hago? Pero fíjense cómo también la neurociencia nos dice que aburrirse es importante. Aburrirse es bueno, es productivo para la mente del ser humano, porque cuando nos aburrimos, nuestras redes de conexión se fortalecen, reflexionan, se desconectan del estrés. A veces nos podemos convertir en personas creativas, se nos puede ocurrir una idea o podemos acordarnos de algo que habíamos dejado pendiente. Entonces, el aburrimiento, veámoslo también como algo importante que debe de pasar en el ser humano, ¿no? De repente nos preocupa mucho que nuestros hijos, nuestros alumnos, nosotros mismos nos aburramos como si fuera algo del todo catastrófico y realmente pues no es así. Habrá estos momentos donde tengamos que decir, ay, estoy aburrido, ¿qué me invento? ¿Qué hago? Un pastel a lo mejor para esa tarde, ¿sí? Entonces, esta imagen, pues, de que también es una fuente de fortaleza, inclusive el aburrimiento. Se vale aburrir. Y hace poquito también escuchando a Alberto Espinosa, un conferencista, escritor literario, decía que seguramente, ¿no? Al final de esta pandemia, tendríamos que inaugurar un día donde pudiéramos remembrar esto que estamos viviendo por muchas cosas, por todo parte del proceso de que estamos de alguna manera experimentando nuestra sensación de incertidumbre y tal, pero también por este otro lado de parar, ¿no? Del tema de que a veces es necesario parar y seguramente en algún momento, si no se hace institucionalmente, si no se instituye este día, creo que sí en nuestra memoria tendríamos que tener esta vivencia como algo de esa vivencia que estamos comentando de las palmeras, ¿no? Del tiempo de palmeras, donde un día al año podamos celebrar, porque vamos a salir de esto, celebrar y parando el mundo un día. Bueno, muy bien. Y siguiendo con lo que comenta Adriana, que es algo muy, muy importante, particularmente el tema de los pensamientos, quisiera aquí retomar un poco un concepto que me imagino todos hemos escuchado en algún momento y hoy por hoy se trata bastante, que es el concepto de la resiliencia y vincularlo mucho con los pensamientos, como lo comentaba Adriana. Los pensamientos pueden jugarnos a veces malos pasos y de pronto caer en ellos. Y cuanto y más y que tenemos todo este tiempo, ¿no? Disponible o aparentemente este tiempo disponible para estar pensando, estar ideando y como comentaba Adriana también, el tiempo, el momento de aburrimiento es un momento clave para poder rehacernos y rehacer todo aquello que queremos empezar, implementar, aprender y demás.
Y para ello, el concepto de resiliencia tiene una vinculación muy interesante con la actitud. Y hay quien dice que la actitud lo es todo y que se necesita mucha actitud para poder salir adelante de momentos como este, como los que vivimos. Aquí hay un ejercicio muy sencillo que les dejaré la presentación, les dejaremos la presentación a la asociación para si alguien la quiere hacer, pues bueno, haga este ejercicio en casa, hágalo con la familia, que se llama la casita de la resiliencia. Esa casita de la resiliencia, como ustedes pueden ver ahí, y es un ejemplo muy personalizado, cada quien lo puede hacer acorde a su propia experiencia. Y pongo este ejemplo porque de pronto no nos damos cuenta cómo llevamos a cabo esa resiliencia en todos estos momentos de dificultad. Y en este caso, en este ejemplo que aquí vemos la base, el suelo de cómo las necesidades básicas, la alimentación, el sueño, la salud emocional también, pensarla, la sexualidad, son parte de nuestra vida cotidiana. Y que de pronto estamos en el mundo de las ideas y estamos pensando en ese sobrepensar que a veces se dice, no nos damos cuenta y no volteamos a ver esa base, ese suelo que de pronto es la que nos cobra factura. El no dormir bien, el no alimentarnos bien. Ahí es donde yo les diría, piénsenlo con sus hijos, con sus alumnos, cómo estamos en nuestra casa de resiliencia. Porque si vamos avanzando hacia arriba, fíjense, tenemos un yo, por ejemplo, la familia, una red de apoyo. Hoy que ya arrancamos las clases nuevamente en la Secretaría de Educación, cómo de pronto la escuela a manera virtual ahora es parte también de esta red de apoyo de los niños y de la familia. La búsqueda del sentir, del ser, ir creciendo poco a poco y claro, tener habilidades sociales. El reto que hoy tenemos en toda esta modalidad virtual es que la socialización no quiere decir que está en pausa, al contrario, una red social es no solamente un Facebook, un Instagram, un Twitter, sino también es estar en casa, tener contacto con los amigos, tener contacto con la familia lejana, agarrar el teléfono y ahí en ese primer nivel que viene aquí en esta casita de resiliencia se ve reflejado, ¿no? Las habilidades sociales, brindarle a los chicos, a las chicas esas habilidades sociales y claro, nosotros también como adultos tener esas habilidades sociales de interactuar con quienes estamos en casa, tratar de interactuar sanamente. Tener expectativas, por supuesto, también es importante. ¿Por qué? Porque en algún momento esto va a ir evolucionando, es decir, va a llegar ese momento donde vamos a poder salir, donde vamos a poder continuar con la vida cotidiana como lo teníamos antes del confinamiento y tenemos que tener estas expectativas. Y claro, más adelante, como lo mencionaba también Adriana, un concepto base, un concepto muy importante que por ahí veía en el chat, lo refirieron, el amor. Cómo el amor, el afecto, el respeto hacia los demás y claro, el amor hacia sí mismo es algo básico para poder sacar adelante cualquier problemática que se presente. Y aquí quiero decir un punto que creo de pronto cuando hablamos de resiliencia, lo hablamos como pensando por una cuestión de sufrimiento. Y hay que tener cuidado porque no necesariamente tenemos que sufrir para ser resilientes. La resiliencia también tiene que ver con el crecimiento día a día, minuto a minuto. Y sí, muchas veces se ve reflejado el crecimiento a partir de una crisis, vaya la redundancia, ¿no? Como un momento como este, como el que estamos viviendo actualmente. O sea, un momento en el cual claro que hay una situación económica complicada, una cuestión de salud complicada, y eso seguramente nos hará crecer y seguramente nos hará más fuertes. Pero en el día a día estamos siendo resilientes y a veces no alcanzamos a ver cómo lo somos y qué hacemos para ser resilientes. Aquí hay un ejemplo que creo que muchos conocemos y que en lo personal lo quise traer acá porque es algo que ejemplifica muy claro el tema de la resiliencia. Víctor Frank, un psiquiatra que vivió la experiencia en el tema nazi en aquellos años, pues bueno, sobrevivió la experiencia de 4 campos de concentración. La familia
fallecen en el Holocausto. Y Víctor Frank, a partir de esa experiencia, va narrando en un libro muy bonito que les recomiendo, que se llama El hombre en busca de sentido, todas sus experiencias, pero sobre todo la reflexión que nos deja de qué hacer ante la adversidad. Y que la adversidad no tiene que ser un momento de crisis como tal. La adversidad está en el día a día, como lo comentaba. Por ejemplo, lo que hace ratito decíamos, los casos de ahora qué hago con los niños, ahora qué ideo, qué nuevas cosas hago. Todo eso, claro que nos hace resilientes porque nos hace crecer. Una frase que viene en el libro, y aquí la quiero retomar, es elegir nuestra actitud, sean cuales sean las circunstancias que nos rodean, por difíciles, dolorosas o complejas que sean, una de sus mayores aportaciones, la última de las libertades humanas, la libertad esencial, es aquella que nadie nos puede arrebatar. Es la de elegir nuestra actitud, sean cuales sean las circunstancias que nos rodean, por difíciles, dolorosas o complejas que sean tales circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Nos podrán arrebatar todo prácticamente. El ejemplo que vive Víctor Frank en carne propia fue las amenazas de muerte constante, las amenazas psicológicas, la violencia por la cual vivió, por la cual veía que sus compañeros estaban viviendo. Sin embargo, esa libertad que no se puede arrebatar es la actitud ante la cual nosotros afrontamos las cosas. Y aquí es donde vienen nuevamente los pensamientos, porque nosotros podemos enfrentarla mediante una buena actitud, una mala actitud, y dependerá mucho de esa actitud cómo nosotros salgamos adelante. Otra frase que acá nos llama mucho la atención es, perdón, se salió aquí un poquito la diapositiva. El ser humano en última instancia se determina a sí mismo, es decir, el hombre no se limita solamente a existir. Imagínense que nosotros estemos en estos momentos limitados a existir en casa, simplemente estar, sino que decide también cuál será su existencia y lo que será al minuto siguiente. La resiliencia aquí también se ve reflejada en pensar que no solamente es existir, sino también hacia dónde queremos nosotros llevar nuestra existencia. Necesitamos por ello un cambio radical en nuestra actitud, es decir, hacia la vida, que ya en realidad no importa que no estemos esperando nada de la vida, sino que es la vida quien espera algo de nosotros. Aunque a veces no lo alcancemos a ver, es necesario voltear hacia nuestro lado, ver con quiénes estamos y pensar la función que nosotros tenemos con esos seres, llámense hijos, llámese pareja, llámese amigos, compañeros de trabajo, porque esa actitud, la actitud se contagia, la actitud es parte de la energía que nosotros podemos irradiar hacia los demás. No sé si les ha pasado a ustedes ver una persona con una muy mala actitud que de pronto chocamos y decimos, híjole, sí es cierto, esto no está bien. Y el contagiarnos nos lleva a tomar decisiones y empezar a pensar, efectivamente, esto no está bien. Sin embargo, algo que va a ser muy, muy importante es, primero que nada, nosotros manejar esa actitud y tomar las decisiones de ver las cosas con una buena actitud y poder transmitirlas a los demás. Es una herramienta básica que nos va a servir para salir de esto y de cualquier situación conflictiva, porque a final de cuentas, como decía Víctor Frank, la actitud es aquello que nada ni nadie nos puede robar. Aquí dejamos, dejo 2 videos y también la recomendación que Adriana comentaba sobre la resiliencia en general y un poquito de cómo podemos trabajar la actitud. Sí, aquí otro elemento importante que ya Norman mencionaba es esa distinción que es importante entre dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque si hay procesos dolorosos, el dolor es un proceso humano que nos toca vivir en ciertos momentos, pero el sufrimiento es toda esa carga de pensamientos adicionales que yo le pongo a eso que ha ocurrido, ¿no? Entonces, también digo, es una frase de la logoterapia que dice,
el dolor es inevitable, ¿no? Pero el sufrimiento es opcional. Volvemos nuevamente a este tema de lo importante que son los pensamientos, las acciones que forcen, si lo pudiéramos poner de alguna manera, sí, de una manera consciente, para poder ir hacia otra dirección, ¿sí? Es como si fuéramos en un auto y sabemos que el auto va en un rumbo que no sé cuál va a ser, o tomar el auto y tomar el rumbo al que sí quiero ir. Entonces, es un poco esta situación, esta disyuntiva de vivir en el dolor versus quedarme en el sufrimiento, ¿sí? Alguien aquí en el chat mencionaba esto, que sí, justamente es una pregunta que contesto. Dice que si hay, Angelina decía, hay que poner empeño en una buena actitud. Pues definitivamente hay que ser conscientes de que para cambiar una actitud hay que cambiar acciones, ¿no? Y hay que cambiar emociones también. O sea, lo que decíamos hace un momento, como si el 40% de la genética nos determina, y vemos con estas introspecciones que se han hecho de manera científica con aparatos científicos, la neurociencia, donde podemos ver cómo a partir de que la persona empieza a ser o empieza a pensar diferente, su estructura mental empieza a cambiar. O sea, eso a mí se me hace extraordinario. Nunca jamás lo hubiéramos podido pensar de esa manera porque no teníamos la manera de identificarlo y de poder ver la gran riqueza que sigue estando en mí como individuo para poder transformar y modificar mi realidad. Fíjate, aquí ponen una pregunta que es muy interesante, que es cómo modificar los pensamientos. Em, Obviamente no es nada sencillo, ¿no? Porque creo que la realidad es muy personal en cada uno de nosotros, pensando, por ejemplo, en el caso que actualmente vivimos del confinamiento, que no es solamente un tema de salud, sino también tenemos que ver que es un tema social, un tema económico y demás. Y a veces pensar de más en ese futuro, en lo que pueda venir, nos puede llevar a pensar en lo negativo y enfocarnos en lo negativo. Sí es bueno prevenir y ver que probablemente vienen crisis, vienen situaciones complejas y demás. El prevenir siempre va a ser algo básico. Sin embargo, es bien importante no centrarnos en lo negativo solamente, sino también en esta otra parte de actitud positiva de decir, bueno, a ver, ¿qué de bueno saco de todo esto? Como decíamos ahorita, por ejemplo, el caso de la experiencia virtual en las escuelas. No está siendo sencillo. He hablado por ahí con algunos profesores de amas de casa donde dicen, pues, bueno, no es sencillo, sobre todo, por ejemplo, porque a lo mejor no todo el mundo tiene acceso al Internet y demás, pero vamos a pensar en lo positivo de que es una nueva modalidad de poder hacer llegar la educación a lugares donde quizá no lo estábamos viendo o donde no se veía que hacía falta, ¿no? Es decir, los pensamientos, tanto positivos como negativos, siempre van a estar presentes. Pongamos en la balanza que de alguna u otra forma ambos estén equilibrados. Una forma de manejar los pensamientos negativos particularmente es la calma. Me imagino que ustedes han escuchado, como nos ha pasado, esos anuncios donde dice mantenga la calma ante cualquier situación de emergencia y demás, ¿no? El no gritar, no correr y demás. Esta parte de la calma hace mucho que los pensamientos se centren no solamente en lo positivo, sino que lo pongamos en la balanza y que podamos nosotros decidir, ok, esto es lo bueno de la situación, esto es lo malo de la situación. Ejercicios tan sencillos de respiración y demás, donde el cuerpo también juega un papel importante, porque no solamente es en base de los pensamientos, sino también es una cuestión física, corporal. Como decía hace rato, recuerden, nuestra alimentación, nuestro sueño, cosas tan simples, tan sencillas, deben de estar también en el equilibrio para poder llegar a un nivel de pensamientos y llegar a un nivel más adelante de decisiones también. Sí, y a esto yo agregaría otros elementos más que de hecho también son pilares de la resiliencia. Un tema, por ejemplo, como puede ser el humor, o sea, cómo cambiar, como comenta en el chat, ¿no? Cómo cambiar mis pensamientos, pues
adicional a lo que comenta Norman, pues también trabajar un poquito en la parte del humor, o sea, tengo que meter la parte del humor a esto que está sucediendo, la parte de la creatividad, lo que les comentaba de decir, bueno, estoy teniendo este pensamiento, sé que es irracional, pero no me abandona, no me voy a poner a luchar con él, pero sí voy a poner a hacer algo diferente, algo a lo mejor creativo, no sé, hacer un dibujo, hacer un mandala, ponerme a dibujar, ponerme a hacer un pastel, unas galletas para ese día en la tarde, porque son maneras donde no vamos a luchar contra esos pensamientos, porque efectivamente están ahí, pero de una manera sutil trabajar con ellos a partir de estos elementos de resiliencia que tenemos por acá. Hay un manual que se llama Manual de Desarrollo de la Personalidad Resiliente, que es del maestro Medina, fue escrito como en el 2010, 2009, y menciona esto precisamente de estos pilares de la resiliencia, pero también tiene como una, vamos a decir, una formulita muy sencilla que tiene que ver con el yo tengo, yo soy y yo puedo, como elementos de volver a ese centro, a este lugar a donde necesito estar. ¿sí? Cuando estamos en una situación de este tipo, les comentábamos también, y ahorita de alguna manera se hizo referencia, o estamos pensando en el pasado o estamos pensando en el presente, y entonces surge la depresión o la ansiedad, ¿no? Que finalmente están como, son primas hermanas, por llamarlo así, clínicamente hablando, pero una manera también de trabajar y de aportar a una nueva estructura de pensamiento es también la parte del estar nuevamente en el aquí y en el ahora. Y a veces no se necesita mucho el meditar, ¿no? El tener esa gran capacidad de meditación. A veces nada más cerrando tus ojos 5 minutos y decir, a ver, estoy en una habitación, en esta habitación hay un librero, hay un sillón, o sea, vuelves a hacer contacto con lo que hay acá, con lo que está aquí en el ahora contigo, acompañándote. A veces así, tan sencillo como eso. Y esta fórmula que parece muy sencilla, pero que puede ser muy poderosa, también es decir, a ver, yo tengo, yo soy y yo puedo. Fíjate, precisamente uno de los comentarios de aquí del chat, Adriana, dice, de alguna manera estamos aprendiendo a volver a convivir con nosotros mismos, ya que hoy me toca reconectarme conmigo para conectarme con los demás en una forma más nutricia. Totalmente de acuerdo. Estamos en un momento de reconexión personal, como en esta parte del ser, y no necesariamente el ser afuera, ¿no? El ser afuera de la casa, del ser el maestro, de ser el psicólogo, de ser el licenciado, el etcétera, sino ser el, el uno propio, como en esa conexión con uno mismo. Por aquí preguntaban también si lo puedes poner, Adriana, en el chat, El el del nombre, libro, del manual. exacto, el manual, el nombre y el Sí, autor. sí, ahorita lo pongo. Bueno, muy bien, pues estamos ya prácticamente llegando al cierre de la sesión. No sé si gusten poner alguna otra pregunta o algún comentario. Bueno, pues al parecer ya no tenemos por acá más comentarios. Adriana está ya poniendo el dato del manual para tenerlo al alcance. Julieta pone por aquí sí, ponemos, de hecho, ahorita voy a compartir la presentación para que esté a la mano y ahí están los dos videitos. Un pequeño video de una caricatura que habla sobre la resiliencia también, que está muy bonito como para poder ejemplificarlo con los niños y hablando de la resiliencia en general. Sí, y recordando esta idea, ¿no? De que decíamos hace un momento, o sea,
El dolor, pues es inevitable, pero Ujú. el sufrimiento ahí sí es opcional y depende de nosotros. Y tenemos la capacidad de reconstruir en Fíjate, nuestro día a día. precisamente, perdón, Adriana, hace la pregunta Angelina si todos tenemos realmente capacidad de ser resilientes. Todos, todos la tenemos. Y aquí dejo una recomendación. Tengamos cuidado en este punto de comparación de pronto ver que quizá el otro parecería más resiliente que uno, ¿no? Recuerden, estamos en un momento de reconexión personal, donde claro, tenemos que voltear a ver al otro, pero primero que nada a nosotros mismos y saber que somos capaces de ser resilientes y crecer. Y claro, con base en eso, poder crecer junto a los demás. Claro, y yo ahí agregaría también cuáles son los pilares de la resiliencia. Algo que es fundamental es la parte de la introspección y el autoconocimiento. Si logras tener esa conexión contigo y hacer estos ejercicios y desarrollo de el conocimiento de tu persona, son elementos importantes, pilares importantes y fundamentales para la resiliencia. La capacidad de relacionarte, el tener iniciativa, el humor, que era algo que les comentaba hace ratito, la creatividad, la introspección, el autoconocimiento, el ser independiente, buscar independencia, además de vivir en esta relación interdependiente con los otros, buscar el bien común, es decir, la parte ética, la parte de la convivencia, la parte del dar, la parte del amor, que era algo que ya comentábamos. Y pues también la resiliencia, una parte importante es tener esta capacidad de pensamiento crítico. La resiliencia, igual que todo, se puede desarrollar. Tenemos esa capacidad importante del ser humano para continuar aquí. Muy bien. Pues muchas gracias por su asistencia. Estamos a la orden, Adriana y un servidor. Y pues bueno, no sé si hay algún comentario de cierre. Pues muchas gracias pues al Departamento de Mejoramiento Académico, a Minerva Cardona por haberse sumado a estos diálogos y por supuesto a ustedes dos, Adriana Amezcua y Norman, por este momento. Yo me quedo con esto muy grabado, que tenemos que estar recordando que cada crisis tiene esta oculta que decías al principio, que es la de la oportunidad. No está a simple vista, pero pues tenemos que buscar esta oportunidad en cada quien. Muchas gracias. A todos les digo, esta charla está siendo grabada y la van a poder encontrar en la página que puso ahí Ana María Solves, que es ingenium.org.mx.